Achille Oliva nos va a traer un enfoque interesante, quizás nos haga pensar que lo que está tan enquistado en nuestro país es porque justamente se trata de algo a nivel época, a nivel mundo entero, Yelén. Sí, así es, Ariel, porque yo diría en este momento de pandemia, empezamos a escuchar hablar de la extrema derecha, de justamente el discurso del odio. Lo digo en referencia a lo que pasó concretamente en el Obelisco. Después hubo muchísimas manifestaciones y concentraciones que fueron pacíficas, pero vimos esas escenas de violencia física directamente y también de mucha violencia verbal, donde hasta escuchamos esta frase de "ahora vas a empezar a tener miedo", dicha por un manifestante a un periodista. Y me interesa entender que esto contarles que esto se puede entender en clave global. Básicamente, ¿por qué? Porque es una tendencia que se está dando a escala global y yo lo asociaría a la crisis financiera internacional, post-crisis financiera internacional del 2008. Cuando hablamos del discurso del odio, estamos hablando de un discurso que incita a la violencia y a la discriminación. De hecho, la ONU lo define como cualquier forma de comunicación de la palabra, sea por escrito o a través del comportamiento, que signifique un ataque a otra persona o a un grupo de personas. ¿Por qué digo que puede ser leído a escala global? Porque ya incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, marcaba esta importancia de detener el avance del discurso del odio en el mundo. De hecho, podemos escuchar las palabras del secretario general de la ONU haciendo referencia a esto vinculado con el contexto de la pandemia. Now, to strengthen the immunity of our societies against the virus of hate. That is why I'm appealing today for an all-out effort to end hate speech globally. I call on political leaders to show solidarity with all members of their societies and build and reinforce social cohesion. And I ask everyone, everywhere, to stand up against hate, treat each other with dignity, and take every opportunity to spread kindness. As we combat the pandemic, we have a duty to protect people, end stigma, and prevent violence. Let's defeat hate speech and COVID-19 together. Fíjate, Ariel, cómo empieza ya esta discusión, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Mira, tengo una contradicción que sucede en este tiempo, ¿no? Por un lado, entiendo que hay más lugar para la diversidad, entiendo que hay minorías que empiezan a tener una representación que hace años no, y por otro lado, avanza también la intolerancia. Esa es lo contradictorio en nuestro país y en tantos otros países, evidentemente. La otra, con lo que concluyo de la siguiente manera, habrá que convenir que es un mundo de polos. Un mundo donde los polos están cada vez más fuertes, hasta quizás sería en una época de redes, es decir, una época en la cual la sociedad y cada escalón de la sociedad se manifiesta de manera más fácil que en otras épocas. Esa manifestación es más virulenta, más agresiva, más al alcance de la mano de cualquiera. ¿Sabes con qué lo asocio yo? El análisis que hago es, a partir del 2008 empezó esta tendencia, cuando uno agarra un mapa de Europa y ve el crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa, de hecho en España, en las últimas elecciones generales, por primera vez Vox, el partido de extrema derecha, logró llegar al Congreso, tiene 12% en Alemania, 26% en Suiza, cifras realmente muy importantes. Bueno, ahí lo que hay que analizar es que después de la crisis financiera internacional del 2008 se generó un escenario de muchísima incertidumbre. Claro. Y ahora se ve profundizada en este contexto de la pandemia, ¿no? Estamos en un contexto que nos atraviesa a todos y que no tenemos certezas del futuro, no tenemos certezas acerca de qué va a pasar con nuestra vida, con nuestro trabajo en los próximos meses. No hablo de Argentina, no hablo de América Latina, hablo a escala global. Y esa incertidumbre genera miedo. Y ese miedo genera estas respuestas reaccionarias. Es decir, si nosotros no encontramos, por un lado, si por parte de los medios de comunicación, de la gente que genera opinión pública, agitamos este tipo de miedo y estos fantasmas, estamos ante un problema, ¿no? Y si del lado de la política no se genera una narrativa de certeza ante este escenario, también estamos ante un problema, porque alguien va a capitalizar políticamente esto. Entonces digo, hay que estar muy atentos, porque estos sectores, que insisto, son marginales en Argentina, son minoritarios, pero digo, hay que empezar a dar un marco de certidumbre acerca de lo que viene, porque esto está movido básicamente por el miedo. La mecha está prendida y de eso se trata. Muy bien, Yelén, gracias.